Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hacer un programa que hemos llamado Cartagena de Indias, La Oreja de Jenkins y Blas de Leso y Olavarrieta. Blas de Leso y Olavarrieta fue un marinero español, un capitán español, un gran capitán que nació en la zona vasca cerca de San Sebastián el año de 1689. A los 12 años él se enlista en la marina y comienza a navegar en barcos de guerra, y a los 15 años le dan un cañonazo en una pierna y se la tienen que amputar, como eran las cosas en esa época, sin anestesia, y se nos queda Blas de Leso sin la pierna izquierda. Pero pasan 3 años más, cuando tiene 18 y una esquirla de una bala de cañón le cae en el ojo izquierdo y se queda ciego del ojo izquierdo. Y por si eso fuera poco, pasan unos años más, cuando él tenía 26 años, una bala lo hiere en el brazo derecho y le deja la mano derecha inutilizada. O sea que él tenía un brazo, una pierna y un ojo inutilizado. Le decían medio hombre. Pero había peleado muchísimo contra los ingleses y le había causado muchísimos estragos. Hay un ejemplo de una goleta inglesa, de un barco inglés que se llamaba el Stanhope, que Blas de Leso, el año de 1715, la apresa. Ese barco inglés tenía 600 y tantos hombres, 70 cañones, y Blas de Leso tenía 250 hombres y 38 cañones. Pero Blas de Leso hábilmente lo va sitiando, lo va persiguiendo, porque él tenía el viento a favor y el otro barco estaba más pesado, y lo va desarborando, lo va bombardeando hasta que lo atrapa. Él le ordena a sus hombres que lo hunda, lo cuelgo, lo mato. Yo quiero ese barco completo y quiero los tesoros que lleva adentro. Y él así le hizo mucho estrago a los ingleses y había peleado con ellos en montones de batallas, causándole él muchísimos daños a los ingleses. Pero como vemos, los ingleses también le causaron a él, que quedó como un medio hombre. Y cuando llegamos al año de 1739, él está a cargo de la defensa de Cartagena. Esa es una parte del título de nuestro programa. Vamos a ver el otro. La Oreja de Jenkins. Bueno, en uno de esos tratados de paz entre ingleses y españoles, a los ingleses, los españoles le dan un permiso para comerciar una cantidad de negros, que se llamaba un permiso de asiento. Entonces ellos podían comerciar 5.000 negros o así al año en las colonias españolas con unos pequeños bienes. Pero los españoles se habían reservado el derecho a requisar a los barcos ingleses. Y en el año de 1731, un barco inglés que se llamaba Rebecca, de Robert Jenkins, es apresado por un barco patrullero español a mando de León Fandillo. Y León Fandillo, cuando revisa el barco inglés de Robert Jenkins, lo ve que está cargado de contrabando, le quita el contrabando, pero saca la espada y le corta una oreja a Robert Jenkins. Les repito, eso fue el año de 1731. Pero en Inglaterra había una gran animadversión también contra los españoles. Ellos tenían envidia o celos por todos esos territorios tan inmensos que tenía España en América, y ellos querían una parte de todos esos territorios. Y hay belicistas que quieren una guerra contra España para arrancarle parte de esos territorios. Entonces, 8 años después de este episodio de La Oreja de Jenkins, llevan a Jenkins al Parlamento inglés con su orejita metida en un frasco y echa el cuento de que le habían cortado la oreja, y además le habían dicho: y lo mismo haré a tu rey si a lo mismo se atreve. Vean esta figura de Lord Walpole, que era el primer ministro, cuando le muestran la oreja de Jenkins, que él lo ve así horrorizado de que le estén mostrando la oreja de Jenkins. Entonces Walpole no puede evitar declarar la guerra. Los ingleses consideran eso lo que se llama un casus belli, un motivo de guerra. Y le declaran la guerra a España en octubre. Y ya en noviembre de ese año, un capitán inglés que se llamaba Edward Vernon ataca a la primera fortaleza española en el Mar Caribe, que era en Portobelo, en Panamá. Y con 6-7 barcos la toma. La fortaleza no estaba bien defendida, los cogen de sorpresa. No tan de sorpresa, porque los españoles lograron sacar todas las riquezas que había, y los ingleses lo único que pudieron obtener fue un botín muy modesto. Pero él toma Portobelo y él le escribe a nuestro héroe Blas de Leso que le había dado muy buen trato a los prisioneros, como advirtiéndole que si se rinde, él lo va a tratar muy bien, que no va a tener problemas si se rinde. Y en Londres se hacen las mayores fiestas cuando cae Portobelo, banquetes en honor a Vernon, cualquier cantidad de celebraciones. Y pasa un año y pico
y en el año de 1741 Vernon logra armar la flota más importante que se había armado en el mundo hasta esa época, la flota más poderosa. Tenía 186 barcos. De esos 186 podemos destacar que 130 eran transportes. Llevaba 9.000 hombres para atacar a la ciudad, para desembarcarlos y atacar. Entre ellos había 3.000 o 4.000 de los Estados Unidos, de las colonias inglesas, lo que hoy es los Estados Unidos, y estaba Lawrence Washington, hermano del futuro libertador de los Estados Unidos, George Washington. Entonces arma una expedición imponente que tenía 29.000 hombres, 186 barcos, más de 2.000 cañones. Era una cosa que no había fuerza en el Caribe que se le pudiera oponer a ello. Y él decide entonces atacar a Cartagena, que es el tercer componente de nuestra historia. Cartagena es una ciudad que está situada en lo que hoy es Colombia, al norte en el mar Caribe, en una bahía magnífica. Fíjense que el nombre de Cartagena recuerda a Cartago, esa ciudad heroica que peleó contra los romanos hasta que los romanos la arrasaron. Entonces los cartagineses habían fundado una ciudad que se llamaba Cuarhadas, en lo que hoy es España, que tiene una bahía magnífica. Y los romanos rebautizan a esa Cuarhadas como Cartago Nueva, que se deriva en Cartagena. Y Juan de la Cosa, cuando viene a América y pasa por esa bahía, en lo que hoy es Cartagena de Indias, a él se le ocurre ese nombre. Y él en España se lo sugiere a la reina Isabel y lo acepta. Entonces la bahía se comenzó a llamar la bahía de Cartagena de Indias, aunque la ciudad todavía le faltaban 30 años para ser fundada. Porque ya el año de 1525, Rodrigo de Bastidas funda a Santa Marta y llega poco después un noble español que se llamaba Pedro de Heredia en 1528 y hace muchísimo dinero comerciando y estafando y maltratando a los indios y hace muchísimo dinero, consigue mucho oro y él decide que quiere conquistar esa zona que queda al oeste de Santa Marta, entre el río Magdalena y el río Atrato. Entonces se va a España para solicitar un permiso. Los permisos en esa época se llamaban capitulaciones. Entonces lo recibe la esposa de Carlos I y le firma las capitulaciones en que le da autorización para conquistar y fundar ciudades en esa zona. Y él se regresa ya con varios barcos y un número importante de hombres a conquistar esa zona. Y desembarca en esa bahía de Cartagena el 20 de enero del año de 1533. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta ciudad y cómo interviene la Oreja de Jenkins en esta guerra. Una pausa que ya venimos. Amigos, seguimos hablando de Cartagena de Indias, la Oreja de Jenkins y Blas de Leso y Olavarrieta. Estábamos hablando de que Pedro de Heredia desembarca en la bahía de Cartagena el 20 de enero del año de 1533. Él tiene que luchar contra los indios de la región, que se llamaban los indios calamari, que significa cangrejo en lenguaje indígena, hasta que los derrota y decide fundar la ciudad. Decide decir aquí va la ciudad y clava una estaca y organiza que aquí va la casa, la catedral, aquí va la casa de gobierno, etcétera, etcétera, y organiza el cabildo y todas esas cosas. Y esa es la fecha fundacional de Cartagena, el 1 de junio de 1533. Pero Cartagena, como dice la canción de Billo Caracas Boy, esa canción tan bonita que se llama Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, fue desde el principio paraíso de piratas acosada. A los 10 años de su fundación, un pirata francés, Robert Ball, ataca la ciudad, la toma, los pobladores tienen que huir y él, aparte de agarrar el botín de lo que tenía la ciudad, pide un rescate para no destruirla, le tienen que pagar y se va. A raíz de eso, los españoles construyen una fortaleza en Boquerón. Vamos a ver un momento el plano de Cartagena para entender bien toda esta historia. En esa época, la bahía de Cartagena tenía dos entradas. Una que se llamaba Boca Grande y otra que se llamaba Boca Chica y se sigue llamando. Y la ciudad está metida dentro de esa bahía. Entonces, en este momento se construye el fuerte de Boquerón para proteger a la ciudad. Eso disuade un ataque pirata posteriormente, pero en el año de 1586 llega otra vez una fuerza inmensa. El pirata Francis Drake, uno de los piratas más famosos de toda la historia. Él desembarca en Boca Grande
y va por tierra y toma la ciudad. Él tenía 2.500 hombres y la ciudad seguramente tendría unos pocos centenares de defensores. El fuerte de Boquerón es inútil para evitar ese ataque. Entonces Francis Drake toma la ciudad, otra vez la saquea, otra vez pide un rescate para no incendiarla y se va. Entonces el rey de España, que en este momento ya es Felipe II, decide que tiene que fortificarla y se consigue un arquitecto militar, uno de los mejores de la época, un italiano que se llamaba Juan Bautista Antonelli, y le encomienda que diseñe las fortificaciones de Cartagena. Pero Antonelli llega ya a finales de ese siglo y las fortificaciones se empiezan a construir a principios del siglo XVII y se construyen numerosas fortificaciones. Se van cambiando los planes porque esa bahía de Boca Grande es obstruida, ya que encallan unos barcos portugueses y se sedimenta. Entonces ya por ahí no podían pasar barcos, entonces no era tan útil tener castillos en esa zona. Pero a los pasos de 100, 200 años se van construyendo fortificaciones. Miren, se construyen en la entrada de Boca Chica el de San Luis, que era un fuerte interesante, y el de San José en el otro lado. Y para ayudarlo, 3 baterías, vamos a decir, 3 fortificaciones menores, que lo que tenían eran cañones, pero no eran unas fortalezas importantes, que eran Gamboa, San Felipe y Santiago. Pero adentro se hace el fuerte de San Juan de Manzanillo, el fuerte de Santa Cruz, que también se conoce como el fuerte grande porque está cerca de Boca Grande, el fuerte de La Manga, el fuerte de Boquerón, pero lo más importante es que la ciudad se rodea de unas murallas fuertes y macizas, que tenían baluartes, muchos baluartes, tenía 10, 15 baluartes en las esquinas o en sitios estratégicos que eran como fortalezas dentro de las murallas. Y se desarrolla esa zona que se llama Getsemaní, que también se protege con murallas y baluartes. Pero la fortaleza más importante es San Felipe de Barajas. Había una montaña que se llama San Lázaro, una colina que tiene 40 metros sobre el nivel del mar y está a 500 metros de la entrada principal de Cartagena, que se construye una fortificación que se llama San Felipe de Barajas. Y Cartagena se le podía entrar por tierra solamente por esa puerta que se llamaba la Puerta de la Media Luna, que está en Getsemaní. Tenía otras puertas menores, pero que eran fáciles de cerrar y de proteger porque eran puertas pequeñas. Pero puerta grande era solamente la Puerta de la Media Luna, que tenía lo que llamaban un rebellín, es decir, una fortificación que también tenía sus defensas. Y San Felipe, como les repito, a 500 metros de distancia y a 40 metros más alto, defendía esa entrada. Y llegamos entonces a el episodio de la oreja de Jenkins. El rey de España sabe que hay guerra, entonces manda a un virrey que se llamaba Sebastián de Eslava y a Blas de Leso como jefe militar. Y ellos tenían en ese momento 6 barcos solamente, imagínense, y venían los ingleses con 186. Ya los primeros días de marzo, el 13, el 15, ya se ve la flota inglesa que comienza a bombardear a los castillos de San Luis y San José. El fuerte de San Luis, que además tenía estas baterías de Gamboa, San Felipe y Santiago, era el más importante y estaba defendido por Carlos de Snaus, que tenía 300 hombres y tenían 55 cañones. Imagínense, se paran 7 barcos ingleses, cada uno con casi 100 cañones, y empiezan a bombardear tanto a las baterías como a las 2 fortalezas de San Luis y San José, y pasan todo ese día bombardeándolas. Estamos hablando de que eso fue el 15 de marzo de 1741. En la noche, los ingleses tienen que retirar a 4 barcos desarborados, o sea, que le habían tumbado las velas y los mástiles y esas cosas los tienen que remolcar. Claro, tenían otros con que reemplazarlos al día siguiente, pero logran desembarcar y tratan de construir ellos sus baterías para atacar desde tierra también a San Luis. Están en eso, los españoles de repente salían y los obstruían o los atacaban desde afuera, pero están en eso tratando de construir las baterías hasta que lo logran. Nuestros héroes, el virrey Eslava y Blas de Leso, estaban en la nave capitana dirigiendo las operaciones. Que estaban las naves capitanas, ellos habían colocado 4 barcos detrás de Boca Chica y a Boca Chica la habían tapado con una cadena para evitar que los barcos ingleses pudieran entrar. Entonces estaban estos barcos recibiendo plomo también, recibiendo balazos. Tan es así que una bala de cañón destruye las patas del banquito, del taburete, donde estaba sentado el virrey hablando con Blas de Leso, dirigiendo las operaciones.
Ellos no se inmutaron por eso, aunque el virrey quedó herido con la pierna con una astilla del taburete y a Blas de Leso una herida en el brazo y en la pierna. Ellos siguieron dirigiendo sus operaciones. Y así pasaron los ingleses 19 días hasta que lograron construir baterías y asediar a San Luis por tierra y por mar. El capitán Carlos Desnoques ya decide que tiene que rendirse, tiene que levantar bandera blanca, porque ya de tantos cañonazos habían tumbado las paredes y ya la fortaleza era inservible. Pero cuando alza la bandera blanca, más bien los ingleses le caen a plomo. Entonces él logra abrir una brecha, apoderado por Blas de Leso y las tropas que estaban en tierra, y huyen. Y se van replegando. Después se repliegan en ese castillo de Santa Cruz, pero los ingleses también lo atacan y al final terminan replegándose en el castillo de San Felipe. Serían entre 500 y 800 hombres. Es interesante destacar que las fuerzas españolas eran cerca de 3.600 hombres, de los cuales 1.100 eran soldados, 600 marineros. Después había como 600 milicianos, después unos batallones de negros y mulatos y después 600 indios. Pero la diferencia entre un soldado y un miliciano era del doble. Vamos a decir, un soldado podía disparar 4 balas de mosquete en un minuto. Un miliciano, 1 o 2. Y no digamos ya los negros y los mulatos, esos ni siquiera tenían armas de fuego. Entonces están estos 800 o 500 hombres en el castillo de San Felipe y ya los ingleses logran penetrar. Cuando toman el castillo de Santa Cruz ya pueden bombardear a la ciudad y digamos que ya está prácticamente tomada. Pero vamos a una pausa y vamos a ver cómo terminó esta historia de Blas de Leso, Cartagena y la Oreja de Jenkins. Amigos, seguimos hablando de esta interesante historia del asedio a Cartagena, que es la derrota más grande que ha tenido la Royal Navy en toda su historia. Imagínense ustedes que un personaje que era médico de a bordo de uno de los barcos escribió: nunca un contingente estuvo más completamente equipado y nunca tuvo la nación más razón para la espera de un éxito extraordinario. Ellos lo daban por hecho, una fuerza tan grande no se les podía oponer. Tan es así que cuando ellos logran pasar Boca Chica, este almirante Edward Vernon manda una carta diciendo que ya entraron y que seguramente cuando la noticia llegue a Inglaterra ya Cartagena es de ellos. Y en Inglaterra la euforia es total y ahí se componen himnos y se mandan a hacer como 11 medallas conmemorativas. Ahí le mostramos algunas de ellas que muestran a Blas de Leso arrodillado entregándole la espada a Vernon y lo ponen completo, no lo ponen que le faltaba un brazo y que le faltaba una pierna, pero él estaba como se lo mostramos en esta estatua que está hoy en día ahí en Cartagena, con su pata de palo y su mano inutilizada y su ojo cieguito. Entonces los españoles se refugian en el castillo de San Felipe de Barajas, pero los ingleses no se deciden a entrar a la ciudad porque aparte que tenían el Rebellín en la media luna, o sea, un castillete, tenían el castillo de San Felipe que estaba a 500 metros de distancia y 40 metros de altura que los podía bombardear. Entonces ellos hacen los planes para tomar a San Felipe y desembarcan 4.000 hombres. Y el 20 de abril de ese año tratan de rodearlo a las 3 de la mañana, pero nuestro personaje, Blas de Leso, había previsto eso y había mandado a construir estacadas y cosas. Y lo más importante, mandó a hacer unas fosas justo al pie de las murallas. De manera que cuando llegan estos soldados ingleses a las murallas, después de recibir el plomo parejo de las baterías españolas y de los mosquetes y de todas esas cosas, ya habían perdido cantidades de hombres y cuando llegan a tirar las escaleras no alcanzan, les faltaban 1 o 2 metros y no pueden llegar. Y los españoles desde arriba los van masacrando, que hasta se deciden a salir y los persiguen. Y ese día fallecieron fácilmente, entre muertos y heridos, los ingleses perdieron a 1.500 hombres. Los que quedan salen huyendo y los españoles no acaban con ellos porque de los barcos sale un contingente a protegerlos. Entonces los españoles se retiran. Pero a estas alturas, ya en todas estas batallas, los ingleses habían perdido cantidades de barcos. Ellos hacen un intento, ellos habían atrapado un barco español que se llamaba el Galicia y tratan de acercarlo a la muralla para bombardear las murallas, pero tanto desde el castillo de San Felipe como desde la muralla lo bombardean y lo incendian, que los ingleses tienen que lanzarse al agua y dejar el barco incendiándose. Y la corriente se lo lleva contra otros barcos ingleses. Vean la bahía como estaba apiñada de barcos ingleses en estos grabados que les mostramos. Y el barco pega contra varios barcos ingleses y los destruye. Miren, de las cifras que hemos podido leer, los ingleses perdieron ahí más o menos 50 barcos. Perdieron entre 9.500 y 11.500 hombres. Y vale la pena destacar que la mitad
fue por enfermedades. Desde que estaban en alta mar, antes de desembarcar, ya les empieza a asediar el escorbuto, la fiebre amarilla, y cuando se adentran en las selvas para rodear a San Felipe, peor todavía. La mitad de los ingleses murieron fácilmente, seguramente, por enfermedades, pero es la mayor pérdida que tuvieron los ingleses. La bahía quedó llena de cadáveres ingleses flotando. Y así como les dije que las pérdidas habían sido entre 9.500 y 11.500, también había 7.500 heridos, que muchos de ellos, la gran mayoría, falleció antes de llegar a Jamaica y pudieran ser tratados. Así, de esta manera, se salva Cartagena, que después le dio a Simón Bolívar el título de la heroica, ya que cuando llegamos a la época de la independencia, Pablo Morillo, entre agosto y diciembre de 1815, él la sitia, él no la ataca, él sabe que es inatacable. Entonces la sitia y la ciudad se tiene que rendir por hambre después de que fallece el 30% de la población. Era una población de 18.000 habitantes y fallecen 6.000, la tercera parte, una cosa espantosa. Y además de eso, cuando Morillo entra a la ciudad, fusila a muchísimos patriotas. Por eso Bolívar le da el título de Cartagena la heroica. Y bueno, amigos, esa es la historia que queríamos contar. Cómo esta heroica defensa de Cartagena evitó que Cartagena y la Nueva Granada y posiblemente Venezuela y otras regiones cayeran en las manos inglesas gracias a la erudicidad y a la inteligencia de este Blas de Lezo. Vale la pena destacar que Blas de Lezo falleció al poco tiempo, ya que hubo unas grandes epidemias con estos cadáveres flotando en la bahía, se le complicaron las heridas y falleció el 7 de septiembre de ese mismo año. Los ingleses se retiraron finalmente el 20 de mayo y nuestro héroe vivió escasamente hasta el 7 de septiembre. Una vez más, muchísimas gracias y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Esta es una historia bien interesante, ese sitio de Cartagena la heroica, por esa tropa inmensa de Edward Vernon que no pudo con un grupo de hombres decididos y bien liderados. Y el Educando a nuestros padres tiene dos componentes. Uno negativo, que es el capitán inglés Edward Vernon, altanero, que hasta escribió que ya eso estaba listo, que ya en pocos días la ciudad iba a ser tomada, y más bien se tuvo que retirar con grandes pérdidas. Eso nos enseña, primero, a ser modestos y segundo, como decimos en mi tierra, a no contar los pollos antes de nacer. No se puede celebrar, yo juego tenis, no se puede decir que se ganó hasta la última pelota, porque todo puede ocurrir antes de la última pelota. Lo mismo en el béisbol, hasta el último out, y en el fútbol, cuando pite el referee, cuando pite el árbitro. Y esa es la enseñanza negativa que nos deja este capitán, este general inglés, Edward Vernon. La enseñanza positiva es la de Blas de Lezo y los defensores de la ciudad. Hay una frase que yo la leí la primera vez cuando me leí un libro de Ovidio, El arte de amar, que él decía que Venus y la fortuna secundan a los audaces. Y eso es lo que le ocurrió a nuestros héroes Blas de Lezo y a los defensores de Cartagena, que fueron audaces, no se amilanaron con ese enemigo tan grande, pero tenían una estrategia. La audacia tiene que tener una estrategia, no se puede ser audaz a lo loco, audaz a lo que sea y lanzarse a un peligro innecesario. Uno tiene que ser audaz, pero con una gran estrategia. Y esa es la enseñanza positiva de este Educando a nuestros padres. Sean audaces, que la fortuna los va a secundar mientras tengan una estrategia. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.